Bien, mi nombre es Marco Antonio León Hernández, soy doctor en Derecho. Doctor, sin duda el juicio a Jesús de Nazaret es el más importante de la historia. Sí, yo no encuentro ningún otro que tenga tal importancia. Podrán señalar algunos como el de Nuremberg o algún otro, pero el hecho de procesar a Jesús de Nazaret me parece que por la trascendencia que tiene después de más de 2000 años, lo hacen el juicio más importante en toda la historia de la humanidad, en el punto que vamos a revisar, que es el estrictamente jurídico. ¿Por qué hacer esta investigación usted? Porque creo que vale mucho la pena que podamos diferenciar algo que es muy complejo. Dice el anterior Papa, Ratzinger, en una obra extraordinaria que tiene, que es la biografía de Jesús de Nazaret en 3 tomos, me parece que es lo mejor que se ha escrito sobre la vida de Nazaret. Él dice en su prólogo, a ver, cuando hablamos de Jesús, dice, o creemos en las Escrituras, partimos de las Escrituras, o no tenemos nada de qué hablar, ¿verdad? Es decir, sin embargo, sí es posible, a partir de las Escrituras, reconstruir el juicio solamente extrayendo la parte legal, dejando a un lado la parte religiosa que tiene, por supuesto, su trascendencia y su importancia. Entonces, a mí me parece que es un juicio que debería estudiarse en todas las escuelas de derecho. ¿Cuándo inicia esta investigación? ¿Cómo la realiza? ¿Cómo la lleva a cabo? Mira, esta investigación la hice primero a través de un protocolo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, como una investigación que tenía que hacer como docente de tiempo completo. Y después he venido complementando con lo que se viene publicando, con opiniones recientes, vengo actualizando pues el juicio, que en términos generales solo varía en opiniones personales, pero la parte central, la parte vertebral se mantiene intacta. Ok, empezamos, digamos, por el principio, diría Jack el Destripador, por partes. A ver, ¿por qué juzgan a Jesús? Mira, Jesús de Nazaret era un judío y era un hombre que nace en Belén. Hoy es justamente parte de la tierra que está en contra del gobierno israelita en este momento. Es decir, es una tierra revolucionaria, diríamos, desde entonces. Y Jesús se dedica a predicar en el sentido de que la iglesia debe estar cerca de los pobres, de los más pobres, que debe mirarse con una enorme compasión a quienes nada tienen, a los que son perseguidos, a los que son agredidos, y atenta, sobre todo atenta, contra los lujos del Sanedrín. El Sanedrín, que era el órgano de gobierno que había en Judea en aquella época, sometida a los romanos, por supuesto, en esos momentos, planteaban pues una vida de lujos, una vida de dinero, de oro, de diezmos, de propiedades. Y entonces surge un hombre del pueblo que plantea la creencia en Dios, pero desde una óptica de abajo, como dirían algunos pensadores modernos, desde el pueblo. Y el Sanedrín entonces tiene temor de 2 cosas. Uno, de que puedan perder sus privilegios, que eran muchos, y 2, de que los romanos puedan ejercer mayores acciones de represión contra el pueblo de Judea. O sea, en síntesis, surge la figura de esta persona, de Jesús, como una persona que pondría en riesgo el Sanedrín. Que, a ver, Exactamente. el Sanedrín
es un órgano de gobierno de Judea. Sí, político y religioso. Con los más ricos del pueblo, pues. Exactamente, es la plutocracia del pueblo. Perfecto. ¿Vieron como un riesgo el tema de tener a una persona con esas características? Sí, porque el pueblo lo empezó a seguir a Jesús a partir de dos momentos. El más preocupante para el Sanedrín es cuando viene la resurrección de Lázaro. Este es el momento en que ya entran en pánico los miembros del Sanedrín. Pero el otro momento es justamente el domingo anterior a lo que nosotros llamamos la Semana Santa, es decir, el domingo de Ramos, cuando entra al pueblo, pero lo sigue ya una multitud impresionante de gentes que creen en él. Entonces ya es cuando entra en crisis el Sanedrín. ¿Quién detiene a Jesús? Bueno, creo que aquí tiene que ver mucho. El tema es ya cuando lo empiezan a ver de esa manera y bueno, la investigación que hay en ese punto, ¿en qué es lo más importante que investigue usted? Mira, son aquí dos juicios, esto es muy importante, porque son dos derechos. ¿Por qué dos derechos? Jesús va a ser juzgado primero a través del derecho hebreo, del derecho judío, que se llama Mishnah, que es el que rige al Sanedrín, que está basado en el Decálogo, y es también juzgado después por el derecho romano, porque los romanos tenían invadida a Judea y entonces permitían que el Sanedrín administrara con alguna libertad las cosas de delitos comunes y algunas otras cuestiones, pero el imperio de Roma era impresionante, estaba sujeta. Entonces, o sea, tenía un órgano de gobierno Judea. Exacto. Pero el que lo supervisaba, digámoslo así, un enviado del César. Así es, exactamente así es. Ok, entonces, ¿quién determina detener a Jesús y cómo lo detiene? Bien, en primer lugar, quien hay 3 reuniones previas a la detención. El juicio de Jesús es realmente corto en cuanto al tiempo. Empieza realmente el martes y termina el viernes, ¿verdad? Entonces, son muy pocos días. Y el Sanedrín, desde antes de este momento de la detención, sesiona 3 veces en las que empiezan a discutir el tema de Jesús, ¿verdad? Y primero lo hacen en los 3 momentos, no está Jesús presente, ¿verdad? En el primer momento que se da del 28 al 30 de septiembre del 781. ¿Es antes de su detención? Antes de la detención. Okay. Ya cuando el Sanedrín empieza a estudiar lo que está haciendo Jesús y qué van a hacer, sin la presencia de Jesús. Entonces, en un primer consejo del Sanedrín, que es en el 781 antes de Cristo, de acuerdo al calendario romano, se excomulga a los partidarios de Cristo, se le llama falso profeta, se le declara digno de muerte. El segundo consejo, que es en febrero del 782, se resuelve su muerte, es decir, hay que eliminarlo. Y en el tercero, que es el 12 de marzo del mismo año, el 782, se acuerda su detención y ejecución. Y entonces la detención la hacen, como sabemos, pues a través de uno de sus discípulos de Jesús, que es Judas Iscariote, que le pagan el Sanedrín 30 denarios para que señale quién es. Es decir, el Sanedrín ni siquiera conocía a Jesús físicamente. Necesitan de Judas para que Judas vaya
y le dé un beso a Jesús, y en ese momento saben qué es y lo detienen. Ojo, lo detiene la policía del Sanedrín, no los romanos. Okay. El Sanedrín tenía una policía que era el cohorte, y este cohorte era una policía militarizada que van y lo detienen. Ellos son los que detienen a Jesús, y el arresto se lo llevan a Anás. ¿Quién era Anás? Anás había sido un gran sacerdote, había sido presidente del Sanedrín, pero en este momento de la aprehensión de Jesús, Anás no tenía ningún cargo, pero su yerno era Caifás. Caifás era quien presidía el Sanedrín, es decir, Anás tenía el control del Sanedrín, tenía la fuerza política, la fuerza moral y la fuerza real, pero no tenía ninguna autoridad formal. El problema era que tenían que lograr una confesión de Jesús o una sentencia a Jesús sólida, porque los romanos estaban obligados a homologar el juicio del Sanedrín, sobre todo en el planteamiento que ya se veía que estaba haciendo el Sanedrín, que era la pena de muerte. Es decir, diríamos en términos modernos, los romanos tenían que cuidar el debido proceso. Caray. Para que pudiera hacerse, para que fuera válida la pena de muerte. Y aquí nos vamos a ir encontrando con muchas cosas. Primero, pues era ilegal que lo hubieran llevado a la casa de Anás, porque lo habían de haber llevado al Gazit, que era la sede del Sanedrín. Anás le pregunta a Jesús una serie de cuestiones tratando de incriminarlo, y pues resulta que Jesús no le contesta nada, y se desespera Anás y dice, bueno, pues entonces ya iniciamos el proceso ahora sí. Vamos al Gazit, se llevan a Jesús detenido, y ya se lo entregan a Caifás. En Judea, como ya dijimos, sus leyes eran tanto religiosas como jurídicas, y se basan en el Antiguo Testamento o la Biblia, y estaban fundados en el Decálogo, es decir, en los 10 mandamientos. El Decálogo era la fuente principal del derecho, y su violación del Decálogo implicaba una ofensa a Dios, ¿sí?, al pueblo judío. Su derecho penal, que eso es parte de lo importante, el derecho de ellos, de los judíos, tenía principios a los que debían sujetarse los juicios, que es lo que no hacen. Primero tenía que ser publicidad, es decir, el juicio tenía que hacerse de cara al pueblo. Luego tenía que tener el principio de diurnidad, es decir, no podría prolongarse después de la puesta del sol del ocaso, y resulta que a Jesús lo detienen en la noche y se hace el juicio en la noche. Entonces era la segunda violación. Debía tener la libertad defensiva, y al principio no tiene quien lo defienda. Posteriormente, ¿había abogados también? Sí, okay. Sí, había quien lo practicaban. El problema de la prueba testimonial de cargo y descargo implicaba que no solo era un testigo, sino que tenía que haber 2 testigos, y establecía la ley que si los 2 testigos no tenían la fuerza suficiente, la congruencia en sus declaraciones, no tenían valor, y tenía que haber denuncia para poder procesarlo. Resulta que no hay denuncia, nadie denunció, y los testigos en la primera ocasión en que comparecen se contradicen, entonces queda nulo. Traen otros 2 testigos ya con alguna mayor de fuerza en su declaración, pero terminan contradiciéndose, y también entonces son nulos. Entonces no había denuncia y no había testigos. Y los testigos señala su derecho que solo podrían presentarse antes de la etapa previa a la instrucción. ¿Sí? La instrucción
derecho penal tradicional, pues es ya el momento que está listo para la sentencia. No podía después de la instrucción presentarse los testigos. Y los segundos testigos se habían presentado después de cerrada la instrucción. Y había una cosa muy, muy curiosa. En todos los casos, una vez que se votaba en el Sanedrín y que se declaraba culpable, a las 24 horas tenía otra vez que revisarse el juicio y tenía otra vez que votarse. Pero los juicios, los votos absolutorios, esos ya eran inmodificables. Si ya no podías cambiar el voto, si ya lo habías dado a favor del acusado. Y obviamente la presentación de pruebas a favor del acusado que nunca se presentó. En la desesperación le pregunta Caifás a Jesús, le dice: te suplico por el Dios viviente decirnos si eres Cristo, Hijo de Dios. Y Jesús le contesta: tú lo has dicho. Si lo digo de ahora en adelante, veréis al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso. Entonces Caifás, en pleno en Gazid, en el pleno del Sanedrín, grita, dice: ha blasfemado, que era una de las causales para la pena de muerte. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Y el Sanedrín responde: merece la pena de muerte. Esta es una violación al proceso terrible, porque se vuelven juez y parte el Sanedrín, ¿sí? Pero se había constituido, o sea, era una audiencia pública. No, esa es una de las violaciones. Debía ser pública. Nunca fue pública. Para este tipo de personas, o sea, que representaban un peligro para Judea, ¿era necesario un juicio abierto, un juicio público, de cara al pueblo y de día? Y todos lo estaban haciendo de noche. Todos lo estaban haciendo de noche y sin público. Sí. Y entonces... Y nos quejamos de ahora. Y nos quejamos de ahora. Es declarado reo de muerte por blasfemia y falso profeta. Y entonces lo remiten a la autoridad romana. Jesús tenía adeptos entre los miembros del jurado: Gamaliel, José de Arimatea y Nicodemus. Nicodemus termina siendo su defensor, y hay una extraordinaria pieza célebre que debía estudiarse en todas las escuelas de derecho en la defensa. Nicodemus, todo lo que yo estoy planteando de la defensa de Jesús de las violaciones al proceso, él lo sostuvo y él lo dijo en el Sanedrín. Pero pues estaban primero los intereses de la plutocracia de Judea sobre las cuestiones jurídicas. Estamos ahí hablando, doctor, que es un martes, ¿verdad? ¿Todavía es martes en la madrugada? Sí, ya está, sí, estamos ya amaneciendo el miércoles. Okay. Ya es el miércoles. Entonces, después de esto, hacen una sentencia, pero esa sentencia de muerte no aparece. Es decir, no está registrada. Las Santas Escrituras, la Biblia, no nos dicen cuál es la fórmula de la sentencia. Solo se señala que es la pena de muerte. Ahora, el derecho hebreo no contemplaba la crucifixión, ¿sí? Como pena de muerte, sino dos que eran terribles. Uno era la lapidación, que era apedrear al acusado, y la otra, que era peor, era la incineración. Pero la incineración era ahogar al reo metiéndole una antorcha encendida en la boca. Y la decapitación y el estrangulamiento, ¿verdad? Entonces, el Sanedrín le aplica una pena a Jesús no prevista en la ley judía, porque la crucifixión era un castigo romano. El juicio, evidentemente, como vemos, fue ficticio y estaba ya decidida, como vimos desde antes, la muerte de Jesús. Pero lo tienen que llevar con el procurador romano, con Pilatos, porque ellos no podían... ¿Para validarlo? Sí, para validarlo, para que pudieran aplicar la pena de muerte. ¿Para los romanos también representaba un riesgo Jesús? No,
No, O sea, Roma no tenía en ese entonces algún tema. Roma no. ¿Y esto cómo se acredita? Bueno, pues con la presencia de los otros dos jueces, ¿verdad? El primer juez es Caifás, y después es juez Pilatos y es Herodes, y los dos se niegan prácticamente a ponerle cualquier tipo de sanción. Ellos no encuentran delito y lo dicen, ¿sí? Pero vamos a encontrar algo interesante. Y ¿qué hubiera pasado si el Sanedrín o Pilatos, de manera autónoma, de manera independiente, lo hubieran crucificado, sobre todo los romanos, si no hubiera habido el juicio previo que estaba obligado? Bueno, pues lo hubieran hecho un mártir nacional, porque el ejército invasor lo hubiera matado. Entonces, esto era parte de lo que tenían cuidado. O sea, estaban jugando con la política y estaban jugando con una persona que representaba un peligro para ellos. Sí, claro, claro. El fondo es una cuestión de carácter político. Jesús atentaba en primera instancia contra los intereses del gobierno de Judea, representado por el Sanedrín, que eran los hombres que gobernaban, era la plutocracia. Y lo llevan a Pilatos. El nombre correcto del cargo de Pilatos era prefecto de Judea, pero se le dice procurador o se le dice gobernador. Sus facultades eran mantener el orden público en la provincia, asegurar la integridad de la administración y de la justicia y respetar la costumbre de la provincia. Es decir, no se metía en las costumbres de las provincias, dejaban que ellos hicieran sus cultos, sus cosas, todo lo que quisieran. No alteraban eso. Pero tenían el poder supremo, podían condenar a muerte. Era el jefe del ejército romano y, por supuesto, era nombrado por el emperador y solo rendía cuentas a estos. Ya cuando llegan con Pilatos le dice al Sanedrín: ¿qué acusación tienen contra este hombre? Y Caifás busca acusar a Jesús con base al derecho romano. Pero aquí vamos a ver que son acusaciones distintas. Él debía haber llevado ante Pilatos a Jesús, pero señalando los mismos delitos por los que había sido ya juzgado en el Sanedrín. Sin embargo, no lo hace así porque sabe que iba a fracasar, y entonces son acusaciones distintas. Y dice el Sanedrín, le dice a Caifás: si no fuera un malhechor no lo entregaríamos. Y Pilatos le dice: prendedlo vosotros mismos y juzgadle según vuestras leyes. Y le contestan: no nos está permitido matar a nadie. ¿De qué lo acusaban el Sanedrín ante el procurador romano? Incitación a la revuelta. Eso no estaba en la acusación inicial. Impedir el pago de impuestos al César. Eso tampoco. Al contrario, Jesús decía: lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Y decirse el Cristo Rey. Pilatos interroga a Jesús y le pregunta: ¿eres rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús es: tú lo has dicho. Pero a ver, aquí ya estamos. ¿En qué día y en qué momento? Aquí estamos ya en el prácticamente ya ¿En jueves? Estamos en el jueves, y dice Pilatos que él no ve ningún motivo de condena a este hombre. Y ya estamos en público, ya es un Y juicio ahí ya sí, en público. ahí ya están en público. ¿Qué es lo que se ve en las representaciones? Exactamente así es, exactamente así es. Solo que hay un pequeño problema. Cuando alguien pregunta ¿qué le faltó a Jesús? ¿Qué le falló a Jesús? El pueblo, su gente. Porque en estas griterías era solamente los ricos. Es decir, ¿quiénes eran desde el principio los testigos de Jesús? Pues a los que había ayudado, ¿no? Los que había ayudado, los que habían andado con él, los apóstoles. Pero ellos, en el momento de que lo aprenden, huyen todos por temor también a correr esa suerte. Incluso Pedro lo niega 3 veces, ¿no? Entonces el pueblo lo abandona, y
dice Pilatos, yo no veo ningún motivo de condena a este hombre. Y se lo llevan a Herodes pensando que Jesús había nacido en Galilea y Herodes andaba en esos días en Jerusalén. Ponían a conocer los gobernadores en 2 casos de los crímenes. Uno, en el lugar donde se cometieron los hechos, o bien en el lugar donde había nacido. Jesús predica en Galilea y una parte importante de su vida en las inmediaciones de Genezaret, del lago. Su residencia habitual era Cafarnaúm, pero él había nacido en Belén, correspondía a Judea. Había que recordar también que Herodes había encarcelado y ejecutado a Juan Bautista en esos capítulos también donde llevan la cabeza de Juan Bautista, ¿no? Otro líder, ¿no? Otro líder, así es, así sea, es. Que también fue... Que eran familiares además. Ok. Sí. O sea, ya lo traían en la sangre. Ya venía de herencia. Herodes lo interroga con muchas preguntas, pero tampoco encuentra nada, no pronuncia ninguna sentencia, ni de condena ni absolución, se burla de Jesús, lo viste con una manta, lo abofetea y se lo regresa a Pilatos. Pilatos dice en la segunda audiencia al Sanedrín y con la muchedumbre que no encuentra nada represible en la actitud de Jesús y en virtud de ello considera que no ha hecho nada que amerite la muerte. Determina castigarlo y después soltarlo. Ahora, nosotros recordamos que era costumbre judía en ocasión de la Pascua liberar a un prisionero. Pilatos pregunta entonces a la gente, ¿deseáis que libere a Jesús Barrabás o a Jesús quien es Cristo? Y la muchedumbre, asusada por el Sanedrín, por los sacerdotes, pide que Barrabás sea liberado y que Jesús sea muerto. El pueblo, los seguidores de Jesús no estaban ahí. Barrabás estaba en prisión por asesinato y por motín. Pilatos manda flagelar a Jesús, los soldados le trenzan una corona de espinas como rey de los judíos, lo envuelven en una manta púrpura y lo abofetean. Después Pilatos lo presenta a la gente diciéndole, bueno, ya lo castigué, ya. Pero la gente le grita, crucificadlo, crucificadlo. La gente, y aquí viene la parte política trascendente por la que Pilatos decide que se vaya Jesús a la cruz. La gente le grita en tono de amenaza a Pilatos, si lo dejas libre, no eres amigo del César, pues cualquiera que se dice rey se opone al César. Pilatos no encuentra delito y pregunta, ¿crucificaré a vuestro rey? Y le contestan, no tenemos otro rey que el César, más que el César. Y entonces no ceder Pilatos significaba problemas ante Roma. Y él prefería su carrera política a la vida de Jesús. Entonces, bueno, pues se sacrifica el valor de la justicia, entre otras muchas cosas. Y viene entonces el pasaje de cuando se lava las manos Pilatos, que era una práctica común en determinados casos. Pilatos dice, no soy responsable de esta sangre, que caiga sobre vosotros. Y le responden ahí los sacerdotes, que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los seguidores de Jesús nunca aparecieron. Pilatos entrega a la gente a Jesús para ser crucificado, pero son los romanos quienes lo llevan al Gólgota y quien lo crucifican. Finalmente, entonces, Pilatos sentencia a Jesús a la crucifixión y ejecuta la sentencia, sin desconocer la parte importante del Sanedrín, Sergio. ¿Es justo o no? Este proceso está viciado, como ya nos lo dijo, pero respondía más a una cuestión política que a una cuestión de justicia. Absolutamente, absolutamente. Ellos juegan con el derecho, tenían el poder de interpretarlo, de aplicarlo, y es lo que hacen. Pero pues el Sanedrín conocían perfectamente bien, no solo sus reglas, por supuesto, sino las romanas. Por eso juegan con los dos y conocían la política, la ejercían todos los días. El Sanedrín, aunque eran sacerdotes, eran fundamentalmente hombres políticos, ejercían el poder, ¿verdad? Por eso
está la relación con Roma, y es una manera entonces de mantener la paz entre una provincia que no se rebelara, que manejaba el Sanedrín, y el procurador romano. Sí fue injusta, fundamentalmente fue violatoria del derecho de ellos, del derecho romano y del derecho judío, ¿verdad? Y esto a la postre, por ejemplo, después del posjuicio, digámoslo así, ¿genera qué? Bueno, va a generar de entrada muchas teorías en cuanto a la vida en cuanto a la muerte de Jesús, en cuanto a la resurrección, si el cuerpo es sacado. Hay teorías que dicen que no se da la resurrección porque cuando mueren los amigos del Sanedrín de Jesús rescatan el cuerpo, y hay por ahí una teoría que dice que lo van a enterrar en Petra. No sé, pero al menos en Petra hay una placa ahí donde hay algunas narrativas de que ahí fue enterrado, y hay una placa que dice que ahí descubrieron los restos de un hombre de hace 2000 años. Hasta ahí. No hay mayor comprobación histórica. ¿Por qué un investigador como usted, lo investigo, ya nos corresponde, pero por qué la trascendencia de que, por ejemplo, Nicodemus, esa pieza de la defensa, por qué estudiarlo? O sea, ¿qué nos dejaría de conclusión? Bien, yo creo que nos deja muchas cosas. Primero, yo me defino, entre otras cosas, como un hombre espiritual, católico, religioso. No soy practicante de manera cotidiana, pero lo hago en las oportunidades que tengo. Y para mí, como católico, como político y como estudioso del derecho, me parece que la vida de Jesús es una vida apasionante, que tiene la vertiente de haber creado una iglesia que después de 2000 años, que él no planteó la creación de la iglesia, pero bueno, ahí está después de 2000 años. Y su liderazgo social, de ir contra todos, ir contra los ricos del pueblo, contra quienes tenían el control del dinero y de todo, contra el Sanedrín, y obviamente pues contra los romanos que lo oprimían. Entonces esa era una beta también importante, y la cuestión fundamental era, ¿es posible, siguiendo la teoría que te platicaba de Ratzinger, hacer a un lado las escrituras, tratar de ver a Jesús sin la parte de los milagros? Y es posible hacer la revisión estrictamente jurídica de Jesús y qué había pasado. Y también la duda, si el juicio había sido apegado a derecho, aunque hubiera sido un juicio falso, ya vimos que no. Y bien también, ¿quién había sido el responsable de la muerte de Jesús? ¿Quién? Porque yo escuché mucho que se decían que los judíos era el pueblo deicida, era el pueblo que había matado a su Dios. Entonces, esto fue lo que me motivó en un momento dado a presentar el protocolo de la investigación en la universidad. Sin duda, Jesús es un revolucionario, ¿no? Sin Viéndolo duda, por supuesto. desde cualquier punto de vista, es un revolucionario de todo. Así es. Doctor, pues muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ti, Sergio, como siempre, a tus órdenes.